Aleluya. Aún así de pie, antes de oír la palabra del Señor, cantemos este cántico, este canto para glorificar al Señor y como una manifestación de esperanza y de un anhelo profundo de que en breve podamos ver al Señor. Como Él mismo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata, ven Señor Jesús. Alza tu rostro al gran Rey que viene, inclínate y adórale y cántale, que a su majestad tu alabanza sea pura y santa, dándole gloria al gran Rey de Reyes. Alza tu rostro al gran Rey que viene, inclínate y adórale y cántale, que a su majestad tu alabanza sea pura y santa, dándole gloria al gran Rey de Reyes, que a su majestad tu alabanza sea pura y santa, dándole gloria al gran Rey de Reyes. Señor, en nuestro clamor, ven Señor Jesús, ven Señor, te necesitamos, ven Señor, oh, visítanos no solo esta mañana, sino ven y aparece como aquel relámpago, Señor, que se mostrará de oriente hacia occidente con toda gloria de los cielos, Señor, para que todo este mundo vea que tú no solamente eres el Cordero de Dios, sino también el juez de vivos y muertos, y que vendrás para juzgar a los que moran en la tierra, Señor. Oh, que sea el momento de arrepentimiento, que este sea el momento de preparación, Señor, que nadie se quede fuera, es nuestro pedido y nuestro ruego, Señor. Y gracias te damos por concedernos, Señor amado, la oportunidad de oír tu santa palabra. Háblanos, por favor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. 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 Dios les bendiga. Pueden sentarse. Vamos esta mañana juntos a ver un tema sobre los preparados para el fin. Así se llama el tema. Los preparados para el fin. Y bueno, hemos llegado al final de 2018. Un año muy significativo. 2017 también fue muy significativo porque se había estado hablando
habían llegado a nuestros oídos muchos mensajes apocalípticos sobre el retorno de nuestro Señor en el 2017, en el 2018, principalmente asociando el cumplimiento de los 70 años de Israel como nación en mayo de 2018. De hecho, hay una profecía de un rabino judío desde los años 1200 después de Cristo, que dijo que el Mesías judío vendría aproximadamente en el año 2017 o 2018. Bueno, han habido intentos de marcar la fecha del retorno del Señor. Los testigos de Jehová lo hicieron, los adventistas, los del séptimo día lo hicieron. Desde 1844 están anunciando la venida del Señor. Sin embargo, es algo que ha vivido por toda la historia la iglesia, el anhelo del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos vivido durante estos años ya, experimentado como esta generación, y a mí me interesa mucho esa palabra porque el Señor en el capítulo 24 de Mateo, hablando del fin, Él está diciendo que no pasará esa generación, y creo que se refiere específicamente ahí a la generación de esos últimos días, que solo Él sabe exactamente en qué momento sucederá. Pero nosotros hemos sido testigos de lo salvaje del terrorismo, hablando específicamente de ataques con armas y muertes debido a las inclinaciones religiosas, políticas, raciales. Pero también hemos visto que ya desde mucho tiempo atrás los intereses económicos de las grandes naciones también tienen un tipo de terrorismo que podemos llamar de terrorismo económico, que tratan de dominar todo el mundo a través de su economía, a través de su moneda. Ellos quieren implantar y tener sí un dominio y tener un imperio, y hoy en día hemos visto levantarse imperios grandes como el imperio oriental de la China, ¿sí? Ese gigante asiático que, según los científicos políticos y científicos económicos, financieros, creen que desde el 1930 probablemente hasta 2250 ya la China será la primera potencia mundial en el aspecto económico y militar. No sabemos cómo va a reaccionar, y en estos días ha habido un despertar de los Estados Unidos en relación a esos avances tecnológicos y de todo tipo que la China ha tenido. Esta semana, por ejemplo, aterrizó una nave en la parte oscura de la luna, una nave china que está ya en el territorio, digámoslo así, en el suelo lunar, y que está tomando fotografías y tomando muestras del suelo, y es algo extraordinario lo que ahí está sucediendo. Entonces, todos creen que prácticamente los Estados Unidos de América será deslocado en su preeminencia como imperio, como la nación más poderosa de la tierra. La verdad es que no tenemos nada en contra de los Estados Unidos, no estamos a favor de los cristianos, a favor de los que aman verdaderamente el mundo, pero hay cambios que se están realizando, hay ambientes que se están creando debido a la propia situación mundial, y todos reconocen y todos saben que la tercera guerra mundial está a las puertas. Es una situación tan grave que nunca se había visto cuánto gasto militar ha tenido China, Rusia
la India, Turquía y otros países más que han estado desarrollando tecnología nuclear y preparándose, según ellos, para defenderse, pero hay un ambiente bélico en la atmósfera que todos saben y entienden, que principalmente personas que aún están vivas después de la Segunda Guerra Mundial, viejitos ya, que saben que el ambiente está propicio para eso. Existe un grupo también llamado los preparados en español, en inglés es los prepper. Ellos son un grupo que se inició sin duda en Europa, principalmente creo que en Inglaterra, pero hay de esos grupos en Europa, en Estados Unidos, hay en Brasil, hay en Argentina, hay en Portugal, obviamente en Europa, y hay otras partes del mundo que está ese grupo de los prepper. Y se llaman prepper exactamente porque la traducción sería los preparados. Y esas son personas que creen que esa catástrofe mundial de una tercera guerra mundial nuclear prácticamente está aproximándose. Y ellos están haciendo todo lo necesario para prepararse. Ellos están, lo que hacen típicamente es estocar comida, agua, armas, municiones y otros suplementos de primera necesidad, según ellos, para poder sobrevivir durante mucho tiempo o varios días o semanas o meses a lo que el mundo va a experimentar. Están preparando bunkers, refugios subterráneos para protegerse de la contaminación nuclear, pero la contaminación nuclear permanece durante mucho tiempo sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo podrían realmente sobrevivir en esos refugios? Pero están haciendo todo eso para protegerse y principalmente están huyendo de las ciudades grandes donde creen que son las primeras que van a ser atacadas con esas bombas. Pues existen hasta tiendas preparadas para ese tipo de personas. Ellos llegan ahí a comprar armas, municiones, flechas, arcos, ballestas, cuchillos, de todo tipo, hachas, instrumentos básicos para poder encender fuego y todo lo que necesitan, ¿verdad?, para poder sobrevivir en el bosque o en una montaña alejada. Bueno, ¿será que nosotros tendríamos que ser parte como cristianos de los preppers, de los preparados? El tema de esta mañana es los preparados para el fin. ¿Cómo es que nosotros como cristianos podemos estar preparados? Yo he compartido ya muchos mensajes anteriormente sobre la venida del Señor y cómo es que como creyentes podemos estar preparados. Pero es necesario resaltar esta mañana que los que son fieles mantendrán su fidelidad hasta el fin, no importando si están preparados físicamente, ¿sí?, para poder soportar de hecho una muerte con una bomba nuclear. Es una muerte muy rápida, y si usted cree en el Señor Jesús, no hay ningún problema. Al abrir tus ojos estarás en su presencia y no habrá ningún tipo de sufrimiento de varios días o meses. Es inmediata la muerte de esa forma. Tampoco ninguno de nosotros está deseando ese tipo de muerte. Sin embargo, donde quiera que nos encontremos, probablemente no vamos a librarnos de las circunstancias tan difíciles que se vivirán. En Lucas capítulo 18, verso 8, les dice el Señor: les digo que deprisa les hará justicia. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablando de la viuda y del juez injusto, el Señor termina diciendo esto: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque será un tiempo tan difícil espiritualmente hablando, debido a que la tecnología habrá crecido, la ciencia habrá crecido, el ateísmo habrá aumentado, la gran apostasía que se manifiesta, según lo dice la Escritura, antes de la venida del Señor,
se manifiestan dos cosas: el hijo de perdición y la gran apostasía. ¿Y qué es la gran apostasía? Es abandonar la fe, es abandonar el camino, salirse del camino, según lo interpreta o no lo dice el griego. Pero el consejo santo que el Señor nos da para su pueblo, para estar realmente preparados, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22 y versículo número 10. Dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Imagínense, en los días de Juan, hablando el año 90 después de Cristo. Él es el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, lo que está diciendo es: si tiene impiedad, pues continúe viviendo en impiedad, ya que no ha aceptado la oportunidad y la invitación de venir a los pies del Señor. Pero luego dice: y el que es justo, quiere decir que aquí hay dos grupos. Entendemos aquí, hay dos grupos: los injustos, los inmundos, y los justos y los fieles, los santos. Dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. O sea, lo que está diciendo es: siga viviendo en justicia, manténganse fieles. Lo que estamos diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallaré fe en la tierra. Y lo que está diciendo es: encontraré hombres fieles. Porque la palabra fe, del griego pistis, viene de la base de fidelidad, de ser fiel. Fe no es solamente algo abstracto, tiene que ver con mi consistencia, mi perseverancia, ¿sí? Con mi camino constante en la obra del Señor. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más, dice. Gloria al Señor. Ese es el consejo. Así es que la única forma de estar preparados para la segunda venida del Señor Jesucristo es manteniéndonos fieles a su fe, caminando en el camino estrecho, no siendo parte de los preppers. Yo creo que ellos tienen buena intención de sobrevivir. El hecho de separarse ya los hace personas que han entendido algo. Yo leí de uno de ellos, de un prepper, de un preparado argentino, que su experiencia fue la siguiente. Él decidió convertirse en un prepper porque él, saliendo de su casa una vez en la ciudad de Plata, en Argentina, llegó exactamente a donde estaba una esquina, un supermercado, y cuando en esos días había un caos en la ciudad, y él vio cómo las personas entraban al supermercado y vaciaban el supermercado de suplementos. Ellos estaban con necesidad de comida, de cosas, pero también se llevaron aparatos eléctricos y toilet y papel higiénico y todo ese tipo de cosas ellos llevaban. Y cuando él vio eso, él dijo: bueno, desde ahora en adelante yo voy a prepararme. Entonces su idea fue realmente salir de la ciudad de Plata e irse al interior y comenzar a vivir de una forma más simple para poder estar preparado. Pero la verdadera preparación viene a través de que nosotros seamos fieles en el camino del Señor, porque el evangelio es lo que nos prepara. El mensaje de las buenas nuevas es lo que nos prepara. La palabra profética es la que nos prepara. Dice que debemos estar firmes a la palabra profética, es decir, a la palabra que viene de los cielos, que viene a guiarnos, a dirigirnos, a mostrarnos en dónde debemos mantenernos, qué debemos hacer. El Señor puede guardarnos, sí, en medio de un ambiente bélico, en un ambiente de guerra. De hecho, eso sucedió cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. Aquellos que oyeron la orden y el consejo del Señor Jesús, dice que cuando vieron a la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, ellos sabían que esa era la señal que Jesús había dado, y ellos salieron sin necesidad de tener que ir a recoger a su casa una maleta llena de cosas que más amaban. No, salieron y ellos fueron librados de la destrucción de Jerusalén. Bueno, nosotros también podemos experimentar lo mismo y ser guardados. Ahora,
algo que definitivamente tenemos que nosotros captar es que durante la época después del Señor Jesucristo, todos los cristianos vivían con una gran expectación, porque en los ángeles, aquellos varones de blanco, les habían dicho que ese mismo Jesús que había sido llevado a los cielos, él mismo vendría de los cielos. Ahora, el mismo Señor Jesús les dijo que nadie sabía ni el día ni la hora de su regreso, pero sí todos vivían con la expectación, a pesar de que el apóstol Pablo tuvo que escribirles a los tesalonicenses que no se quedaran sin hacer nada, sino que siguieran trabajando, porque el tiempo de su venida todavía no estaba cercano. Es decir, había cierta comprensión profética en el apóstol Pablo, que hizo que los tesalonicenses vieran desde otra perspectiva y que no se quedaran simplemente como sucedió también en el año 1844 y 45 con aquellos cristianos que también vendieron sus propiedades, se vistieron de blanco y se fueron a una montaña a esperar al Señor. De hecho, se ve tan precioso, tan lindo al poder tener esa esperanza, pero fallaron en sus cálculos, y muchos han fallado en esos cálculos y van a continuar fallando, porque el único que lo sabe es Dios en los cielos. Entonces, una palabra que ellos usaban durante ese periodo, que hoy en día casi ya no se usa, es Maranata. La palabra Maranata viene del arameo y quiere decir: ven, Señor Jesús. Pablo la utiliza en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, en el versículo número 22, casi para finalizar la carta. 2 versículos más y finaliza. Y dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Sea anatema, o sea, es una palabra griega para indicar que es ser una persona que recibe maldición, y que el fruto de esa maldición es que es excluido de la iglesia. Por eso dice: sea anatema, y luego dice: el Señor viene. Eso quiere decir Maranata, el Señor viene. Esa es la esperanza que había en medio de los cristianos del primer siglo, y yo espero que también entre nosotros, los cristianos del siglo XXI, podamos también vivir con esa expectativa, porque si nosotros no vivimos con esa expectativa, con esa esperanza en nuestros corazones, nos va a hacer vivir relajadamente, nos puede hacer vivir una vida floja de pecado, y decir: no, el Señor todavía se va a demorar, y no sabemos realmente. El Señor puede demorarse más tiempo, puede hasta que nosotros nos muramos y Él todavía no venga. Eso pudiera llegar a suceder. De hecho, cuando yo tenía aproximadamente 19 años, y desde mis 19 a los 23 años, yo estaba también con la expectativa de que el Señor pudiera venir en aquellos días. Pero ya soy de 60 años y el Señor todavía no ha venido. Y no hay ningún tipo de un sentimiento de decir: ay, pero qué cosa, estamos defraudados, estamos decepcionados. No hay ningún tipo de ese sentimiento de decepción. Todo lo contrario, es el Señor el que está en dominio de ese periodo. Lo vamos a ver exactamente en este instante. Entonces, también en el libro de Apocalipsis capítulo 22, hablando aquí, ya leímos esa primera parte, pero luego en el versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando de limpieza, que solamente viene por la sangre de Cristo. Pero los perros estarán fuera, dice.
y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, vive impíamente. 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, vean qué precioso esto, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, nosotros podemos, en medio de estar diciendo Maranata, continuar bebiendo de las aguas de vida, que son gratuitas. En cuanto más bebamos de esas aguas, más limpios seremos y más cercanos a la verdadera fuente, que es nuestro Señor. Yo testifico a todo aquel que oiga las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Jesús está diciendo esto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata. Nosotros queremos que el Señor regrese. Es nuestra expectativa de su retorno, de su segunda venida. Yo sé que algunos han llevado a un extremo estas cuestiones doctrinarias y algunos a un extremo en prácticas radicales. Y podemos decir que hasta cierto punto pues tienen el derecho y también la libertad de hacerlo. Sin embargo, eso ha llevado también a mucha gente a quedar frustrada y deprimida y triste, y muchos hasta han abandonado el camino. Pero miren, esa cuestión de intentar dar una fecha para su retorno es nuevamente claro que no es sabio hacerlo. Sí debemos mantenernos fieles al Señor, debemos mantenernos constantes. ¿Cómo debemos estar preparados para el fin? Pues viviendo esa expectativa. Maranata, ven Señor Jesús. Ahora, quiero mostrarles algo aquí en relación a las palabras que nuestro propio Señor Jesucristo dijo sobre el tiempo y el modo de su retorno. El tiempo y el modo de su retorno. Esto puede darnos una idea del ambiente que estamos viviendo, pero de todos modos, dejen que yo les explique esto. El único que sabe exactamente cuándo eso va a suceder es el Padre, porque Jesús así lo dijo, es el Padre. Él es el único que sabe el ambiente espiritual en que la tierra debe estar, para cual Él da la orden para la venida de su Hijo. Entonces, si Jesús nos da una idea de ese periodo, cómo va a ser y el ambiente en que vamos a estar viviendo. De hecho, es a través de un proverbio que él utilizó, que podemos llamarlo también un proverbio un poco oscuro, o sea, difícil de entender para la mayoría hasta el día de hoy, pero que ese proverbio revela verdades importantes sobre cómo el modo y el tiempo aproximado en el cual el Señor va a aparecer. Ese proverbio está registrado en dos evangelios, en el evangelio de Mateo en capítulo 24 y versículo 28, y en el evangelio de Lucas capítulo 17 y versículo 37. El primer punto entonces que veremos será que el retorno de Jesús ocurrirá en el momento adecuado. En el momento adecuado. ¿Por qué decimos eso? Pues vamos juntos a considerar lo que Lucas 17 nos dice. Pero antes de eso, sabemos con seguridad que Jesús, cuando Él nació en el momento adecuado. Quiere decir que en su primera venida, Él se manifestó en el momento adecuado, es decir, en el tiempo determinado por el Padre. Eso no hay duda. Y la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 4 y versículo número 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea,
La plenitud o la plérola es la palabra griega, pleroma, que quiere decir plenitud. Aquí en nuestra versión del 60 dice, pero cuando vino el cumplimiento, o sea, cuando vino la totalidad de las cosas, ¿sí? Cuando vino la plenitud, o sea, el tiempo adecuado para que Él naciera. Quiere decir que si nuestros cálculos cronológicos bíblicos están correctos, desde Adán hasta Cristo, 4,000 años aproximadamente, entonces el Señor no se atrasó para su primera venida. Él vino exactamente en el tiempo indicado, como dice aquí Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y aquí es muy específico, hablando propiamente de la Virgen, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Bueno, ustedes dirán, no, pero entonces bajo la ley podría haber nacido 1500 años antes, cuando la ley fue dada. Sí, pero el pueblo todavía no estaba en el territorio. No, pero también entonces en Canaán. No, cualquiera de nosotros puede comenzar a especular, pero el Señor dice claramente aquí en Gálatas 4:4 que Cristo nació en el cumplimiento del tiempo. Entonces eso significa que cuando Él nació era el tiempo determinado por el Padre para su Hijo haber sido enviado. Bendito sea el Señor. Por eso también leemos en Mateo capítulo 24 y verso 36 que el Señor Jesús dice a sus discípulos, 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, porque del día y la hora nadie sabe. En el versículo 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo, hablando de los siervos que abandonaron la fe, que se entraron otra vez a la comunión con los borrachos, que comenzaron a golpear a sus hermanos, o sea, volvieron a actitudes del pasado, de la vieja naturaleza, y que se cansaron de esperar, porque dice aquí, verso 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. ¿Qué es lo que está diciendo? Él se cansó de esperar. No podemos cansarnos de esperar, hermanos. Aunque lleguemos a viejos, la expectativa, Maranata, eso debe mantenerse toda nuestra vida. No por una fecha específica vamos a ser fieles. No porque el año tal el Señor va a venir, entonces ahora sí me pongo a cuentas. Eso no es correcto. Yo necesito mantenerme fiel al Señor todos los días de mi vida. No importa si viene hoy o viene mañana. Ahora, es lo que lo deseamos, que queremos que Él venga en breve, sí. Y Él mismo dijo, vengo en breve. Pero su tiempo, el cálculo de su tiempo no está muy de acuerdo a la concepción que nosotros tenemos del tiempo, como la Escritura dice, y un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces tenemos que aprender a esperar los días que el Señor se determine, pero no es que Él vaya a demorar, demora para nosotros, pero es Él, así como vino en su primera venida, en el tiempo exacto que el Padre lo determinó, así también será en su segunda venida. Eso es inevitable. Pero el siervo malvado dice, mi Señor tarda en venir. ¿Por qué? Porque para él debería haber venido ya cuando él creyó que debería de venir. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, su conducta cambiada totalmente. Dice entonces, vendrá el Señor de aquel siervo como ladrón en la noche para él, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Dice. O sea, para el hombre no hay ni idea ni del día ni de la hora. Dios sí lo sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que un cristiano que ha tenido tiempo de estar
esperando al Señor, que ha tenido una vida cristiana, pero de ahí la abandona porque ya se cansó, entonces según las Escrituras ha sido un hipócrita. Y dice que su parte será con los hipócritas, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos, por la falta de la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo, ya vemos aquí, dejan de vivir fielmente y se convierten como los otros impíos o como los impíos. Pero algo que también debemos de recordar es que en la primera venida del Señor, Jesús vino en relación con el pecado. Digámoslo así esta frase. ¿Por qué? Porque en su primera venida Él vino a morir por los pecadores. Él vino a salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que su sacrificio y su primera venida están relacionados específicamente con quitar el pecado del mundo y darle la oportunidad a todo pecador. Bien dice la Escritura también que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si eso es así, significa que su primera venida vino exactamente para dar oportunidad a todos, pero nadie puede aprovechar esa oportunidad si no entra a un arrepentimiento y a un estilo de vida consistente en relación a ese arrepentimiento, porque aquel que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia, dice Proverbios 28:13. Entonces, pero en su segunda venida Él viene sin relación alguno o sin relación alguna con el pecado. Él no viene más en su segunda venida desde ese punto de vista. Quiero que lo veamos juntos porque la propia Escritura lo establece en el libro de Hebreos capítulo número 9 y en su versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido, hablando de su primera venida. Obvio, hubo un nacimiento, un crecimiento, manifestación de su ministerio, muerte, resurrección y ascensión. Todo eso para salvar a los hombres, porque por su muerte, dice, por su resurrección hemos sido justificados. Quiere decir, ya no hay más culpabilidad. Eso hizo su primera venida. Pero así también Cristo fue ofrecido una sola vez, o ya no más, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, su segunda venida, sin relación con el pecado. Ahora, vean aquí, dice, para salvar a los que le esperan. Preppers, sí, no desde el punto de vista de sobrevivientes y estar preparados desde su confianza en la carne. No, los preparados espiritualmente, que tal vez mueran físicamente en algún ataque o lo que sea, pero estarán preparados espiritualmente. Gloria a Dios. Él viene a salvar a los hombres, pero Él viene sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque en su primera venida Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se sacrificó y tuvo misericordia y todo. En su segunda venida Él viene sin relación con el pecado y viene y se manifiesta como el juez de vivos y muertos. Es lo que el Señor Pablo predicó sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos a Lucas, ahora sí vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y verso 37. Esta es una respuesta del Señor y lo vamos a analizar juntos en este instante. 17:37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Ellos están preguntando aquí está, es un adverbio de lugar. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde qué cosa? Vamos a ver aquí. Él les dijo, ¿dónde estuviere el cuerpo? Y el griego dice el cuerpo muerto. Allí se juntarán las águilas, ¿sí? O los buitres. Ahí se juntarán las águilas. Qué interesante este pasaje. Este es un proverbio. Es una frase sabia de nuestro Señor que habla exactamente sobre el momento adecuado en el cual Él va a aparecer. Ese será el momento adecuado. ¿Cuándo? Dice el Señor aquí,
Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Ese momento va a ser un momento de juicio. Quiere decir que cuando haya mucha muerte en la tierra, entonces quiere decir que las muertes que han habido hasta el día de hoy, hermano, son insignificantes. Bueno, la Escritura dice que la tribulación será tan grande, habrá tan grande tribulación, dice, que si esos días, dice el Señor en Mateo 24, no fueren acortados, nadie sería salvo. O sea, habrá no solamente una gran tribulación desde el punto de vista, una persecución en contra de la fidelidad de los cristianos, sino también habrá guerra. No hablando de los principios de dolores, de nación contra nación, de reino contra reino, como dijo el Señor, y esto es solo principio de dolores. Guerritas, país contra país, una nación con nación, 5 naciones contra otras 5 naciones, eso ya había existido de los días de Abraham. Pero lo que vamos a experimentar será algo tan fuerte como lo podemos estudiar claramente en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que el Señor dice que con anzuelo, fíjense, con anzuelo Él va a traer a Gog y a Magog, a todas las naciones del norte, y principalmente lo que es todas las naciones árabes y principalmente musulmanas. Turquía, que es ahí donde está el territorio de Gog y Magog, que tiene una amistad muy grande con Rusia y otros países que están aliados a ellos y que odian a Israel. Pero la Biblia dice que Él los va a traer con anzuelo a los montes de Israel, porque ahí Él va a manifestarse y todas las naciones sabrán que yo soy Jehová, dice. O sea, lo que está diciendo es que Él va a darse a conocer en medio de una gran guerra. Habrá tal destrucción en aquellos días, que dice la Escritura ahí en Ezequiel, que van a pasar 7 años quemando las armas y pasarán 7 meses enterrando los cadáveres. O sea, habrá tanta matanza, tanta muerte, no solamente de los enemigos, sino también del pueblo de Israel, porque habrá y de sus seguidores y los que apoyan al pueblo de Israel, habrá mucha muerte. Entonces aquí esto está relacionado con ese juicio que viene. Por eso preguntan, ¿dónde, Señor? ¿Dónde será eso? Bueno, entonces habrá mucha muerte en la tierra, también por las pestes, por las plagas, por la persecución, por la injusticia, etcétera, 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 etcétera. Pero será cuando el cuerpo muerto también, escuchen, y esto es algo espiritual, pero sin duda tiene cabida, encaja plenamente. Será cuando el cuerpo muerto del pecado o la naturaleza vieja del hombre va a manifestar su mayor podredumbre de su vil naturaleza. En esos días habrá tal maldad, como dice, hablando en relación a los días de Noé. Dice que en los días de Noé habría tal designio en el pensamiento de los hombres que solamente pensaban el mal. Y vino el diluvio. Y el Señor dijo, y oigan, esto no lo estoy inventando yo, está en las Escrituras y el Señor lo relacionó. Y Él dijo que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia, está hablando de la venida, de la segunda venida, hablando del juicio que Él traerá sobre esta tierra, sobre las naciones y sobre los impíos, sobre los injustos de la tierra, donde la vil naturaleza, la podredumbre del pecado va a manifestarse en su extremo. Entonces ahí van a aparecer las águilas, los buitres, en buen chapín, los sopilotes, vendrán en grandes enjambres allí, viniendo porque habrá mucha muerte. Ahí van a venir ellos. ¿Y para qué sirven los buitres? Para limpiar. Ellos vienen para limpiar. Ese es un aspecto muy importante. Entonces será tomado, dice aquí la Escritura, y otro será dejado. Veamos juntos esa parte rápidamente, porque muchos confunden esto en relación al arrebatamiento y no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Capítulo 17, versículo número 26.
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, una pregunta antes de seguir. En los días de Noé, ¿quién se quedó en la tierra y quién fue llevado? Ustedes pueden responder. 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían. O sea, es el mismo sistema de vida. Plantaban, edificaban, como que nada estuviera pasando y viviendo en su pecado contra naturaleza, como dice Romanos capítulo 1. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ese es el día del Hijo del Hombre, el día de su segunda venida, el día cuando Él aparezca, ¿sí?, físicamente como juez de toda la tierra para destruir a los malvados. Otra vez la misma pregunta: ¿quién se quedó en la tierra? ¿Lot o el resto de los moradores de Sodoma y Gomorra? Por favor, respóndanlo, porque esto es importante. Esto está relacionado para entender lo que él está diciendo aquí ahora, de un será dejado y otro será tomado. Vamos juntos aquí, verso 31. En aquel día, el que esté en la azotea, ¿qué día? En aquel día, el día de su venida, ¿sí?, de su segunda venida. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Por qué esa advertencia? Esto también lo consideraron los cristianos del primer siglo, para defenderse del ataque del ejército romano cuando fueron a destruir Jerusalén. No podían ir a la ciudad. Cuando vieron eso, tenían que huir donde estaban para salvar sus propias vidas. Y dice: asimismo no vuelva atrás. Está hablando de seguir fieles y no poner su mente y su corazón en las cosas de su casa, de su vida, de sus pertenencias. Verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. Qué interesante. La mujer de Lot también pudo haber salido y quedarse con Lot y sus hijas durante más tiempo de vida sobre la tierra, pero ella también fue tomada, ella también fue llevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque su corazón estaba en aquel lugar. Porque ella fue desobediente. Los ángeles dijeron: no vayan a voltear ni ver ahí. Y ella desobedientemente, pero ese impulso fue inevitable. ¿Saben por qué? Porque bien dice la Escritura que lo que hay de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que había en su corazón, eso fue inevitable. Ella no pudo soportar la necesidad de ver, si fue por sus hijos, si fue por su casa, si fue por sus pertenencias, si fue por lo que sea. Ella volteó y fue destruida. Por eso dice el Señor: acordaos de la mujer de Lot. Verso 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá. O sea, lo que está diciendo es: aquella persona que ha tratado de vivir a su propio estilo, la va a perder. Según él, la está salvando porque él se preocupa mucho por sí mismo, porque se ama tanto, pero está desperdiciando su vida. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. La pierda por mí, dice el Señor. La pierda por el Evangelio, dice ahí en Mateo capítulo 10, verso 39. Ese la salvará. Os digo que en aquella noche, dice, fíjense ustedes, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Ahí habrá una separación. Hasta el día de hoy hay mucha gente que vive en comunión con otras personas, a veces hasta por el propio matrimonio, casados, un impío y el otro creyente, y en aquel momento va a haber una separación total. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado. ¿Quién es el tomado? ¿Arrebatado? No. Y el otro será dejado. ¿Quién es el dejado? ¿El que va a recibir el juicio, o será aquel que va a permanecer y el que va a sobrevivir para poder entrar en el reino de Dios? Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. Ustedes se dieron cuenta aquí que el Señor habla de dos estarán durmiendo en una cama en la noche, y luego está hablando de dos en el campo.
porque de un lado es de noche y el otro lugar es de día. Estarán en el campo. Por eso nadie sabe el día ni la hora. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces dice, aquí vienen los discípulos, y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a ocurrir qué? El juicio. ¿Dónde va a suceder todo eso, Señor? ¿Dónde va a suceder que habrá esa separación? Y él les dijo: donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Las águilas son enviadas, como dice también en el libro de Apocalipsis capítulo 19, también en el capítulo 39 de Ezequiel, está hablando de una gran cena para las aves. Serán invitadas para ir y limpiar la tierra. Pero eso no está hablando solo de aves naturales, no solo está hablando de comerse la carroña, los cuerpos que están descomponiéndose, de algo físico. No, también se refiere a las águilas del Señor, que serán enviadas para quitar todos los escándalos de la tierra, para quitar a todos los perversos de la tierra. Serán enviados y ellos sabrán quién es carne y quién no es carne, quién es fiel y quién no es fiel, quién es justo y quién es injusto. Por eso es que el Señor aconsejó desapasionadamente, como diríamos en buen chapín: el que sea justo, continúe siendo justo. El que es injusto, continúe en su injusticia, dice. Tristemente es la realidad que se vive. Amén. Ahora, tal vez para que ustedes entiendan un poco, y antes de irme más adelante, porque el tiempo se me ha ido. En el libro de Oseas, vean algo aquí interesante, porque definitivamente todo tiene su aplicación física, sin duda, pero también tiene su aplicación espiritual. Y esas águilas también serán águilas naturales, pero también son ángeles, y probablemente también ángeles humanos. Dice aquí en el capítulo 8, verso 1 del libro de Oseas: pon a tu boca trompeta, o sea, toca la trompeta. Como águila viene contra la casa de Jacob, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Por qué razón viene una águila a atacar el cuerpo muerto? ¿Por qué? Porque traspasaron mi ley y se rebelaron contra mi ley, dice. Traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Aquí hay una aplicación claramente espiritual. Quiere decir entonces que los buitres, que las águilas que han venido para quitar todos los cuerpos muertos y limpiar la tierra, es exactamente contra aquellos que no han guardado la ley, los mandamientos y los caminos del Señor. En Proverbios capítulo 30 quiero darles otro pasaje que vale la pena considerarlo, porque está aquí registrado. Dice en el capítulo 30 y en su versículo número 17: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ojos quitados por las aves de rapiña, por las aves que vienen a quitar el pecado. Padres, hijos que no honran a sus padres, o sea, que también están violando el mandamiento del Señor. Aquí yo no quiero entrar a algo más que está aquí revelado, pero lo que sí es claro es que el símbolo de las águilas es usado para mostrarnos que ellas son enviadas por Dios como instrumentos para limpiar la tierra. Limpiar la tierra. Entonces Cristo va a regresar en el momento adecuado, en el momento que el Padre diga: hijo, es el momento, la tierra está preparada, todo está listo, como en su primera venida. No hay duda que eso va a suceder. Solo el Padre va a determinarlo así. Y como dice también el libro de Génesis capítulo 40 verso 10, es un pasaje que tal vez ustedes dirán no tiene nada que ver con el fin, pero sí tiene que ver con el momento adecuado. Dice que cuando el copero estaba en la cárcel juntamente con José en Egipto, él tuvo un sueño, y en ese sueño vio 3 racimos de uvas
Y dice que en el sueño él vio que él estaba exprimiendo, estaba pues dándole vino otra vez al rey. La interpretación de José fue exactamente que en 3 días, y en ese tercer día era el aniversario de Faraón, interesante, que en 3 días él sería restaurado a su posición. Y algo interesante que ustedes pueden ver ahí exactamente en Génesis 40:10 es que esas uvas ya estaban maduras. Uvas maduras, no eran cualquier uva para poderle dar jugo de uva o vino o mosto al rey. Tenían que ser uvas maduras. Quiere decir que las uvas maduras indican que es el tiempo de la uva para poder ser, no solo para existir la cosecha, sino también para poder dar el vino. Entonces, uvas maduras es algo que aparece también en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y verso número 18. Dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. Este es un instrumento de cosecha, la hoz. Esa hoz es bien afilada para poder cortar el trigo o cualquier otra cosecha. Dice, tenía la hoz aguda, era un ángel que ya estaba para cosechar, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea, para el ángel, las uvas maduras era una implicación que ya estaba preparada la tierra para la cosecha. Y eso es lo que estamos diciendo. El Señor vendrá en el tiempo adecuado. Dios lo sabe y Él ve la tierra. Dice que sus ojos están mirando el cielo y la tierra. Él se humilla para mirar el cielo y la tierra. Y Él está mirando la tierra y sabe en qué momento estará preparada. Todo encajándose en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4. Y dice ahí: y el ángel arrojó su hoz, leámoslo. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Uvas en el gran lagar, el lugar donde se pisa la uva, de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Quiere decir entonces que uvas maduras traen al juicio. Es el momento cuando el juicio va a manifestarse. Por tanto, el juicio viene cuando la tierra está madura, tanto en la maldad como pues, de parte de los fieles de la tierra, como en la bondad y en la fidelidad de los hombres. Los verdaderos fieles, los que son justos, van a seguir siendo justos. Ya estarán maduros, habrán sido llevados por la misma presión de la tribulación, de la angustia, de la persecución, a una madurez espiritual, y ellos también serán cosechados, pero ellos serán llevados al celero de los cielos, al granero de Dios. Y dice que brillarán en el reino de su Padre, como dice el Señor hablando en Mateo capítulo 13. Entonces, pero también los maduros del enemigo, los hijos del diablo, también serán quitados de la tierra. Los malvados serán siendo malvados, y los hipócritas se manifestarán entre ellos. Aquellos que se decían cristianos, pero que fueron llevados a la misma injusticia de los hombres perversos. Entonces los buitres, las águilas, los conocerán y los quitarán de este mundo. Entonces las águilas, los buitres representan los ángeles que van a quitar ¿cómo se llama? Ahorita se me fue en español. Bueno, el trigo y el yoyo es en portugués, pero en español la cizaña. Discúlpenme, hermanos, que a mí se me tenga estos lapsus de se me olvide, pero es la cizaña. El trigo y la cizaña será quitada. Entonces
necesitamos mantenernos fieles. En segundo lugar, y por último, en Mateo es otra parte de ese proverbio que es mencionado por Mateo, solo que él da aquí otro contexto, ¿verdad? Nos da, o sea, otra perspectiva, y aquí nos estamos mostrando el modo completamente evidente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo recuerden que en Hechos capítulo 1 verso 11, aquellos dos ángeles le dijeron a los discípulos: miren, discípulos, no estén tristes. ¿Qué es lo que están mirando al cielo? ¿Por qué están así? Ese mismo Jesús que fue llevado a los cielos, así mismo será traído de los cielos. De los cielos. No estará aquí en la tierra, Él vendrá de los cielos. Eso sí debe estar bien claro. Entonces, en Mateo capítulo 24 y verso 26, Mateo 24 y versículo 26 dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O sea, Él no va a manifestarse en medio de los hombres en su segunda venida. Él no va a estar aquí en esta tierra, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, su segunda venida, como el relámpago. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí está agregando Mateo, el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Otra vez usando el proverbio del Señor, pero aquí nos está mostrando algo impresionante. O sea, resumiendo, aquí lo que Mateo nos está diciendo es que Él no va a aparecer en la tierra entre los hombres. Mira, aquí está en una casa, aquí está. Y es interesante, según la historia de la iglesia, dice que en la época cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, habían específicamente dos hombres diciendo que ellos eran el Cristo. Probablemente algunos creyeron en Él, lo siguieron y fueron engañados. Pero el Señor dice: no les creáis, no les creáis. Dice: no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago, dice. O sea, Él quiere dejarnos la seguridad de que habrá una manifestación poderosa. Él vendrá de los cielos de una forma estrondosa, visible y velozmente como un relámpago. Habrá una luz de oriente a occidente, dice. Como dice la propia escritura en Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá, y hasta aquellos que lo traspasaron, todo ojo lo verá. O sea, va a ser algo tremendo, porque cuando meteoritos han caído en el desierto de Siberia, el desierto frío de Siberia, no los han visto aquí en el hemisferio occidental. Ha sido algo terrible. Un meteorito que cayó en una ocasión en Siberia destruyó pero kilómetros cuadrados, árboles, como que hubiera sido una bomba atómica que hubiera estallado ahí. Fue lo que hizo ese meteorito, pero solo fue visto ahí en parte cuando él bajó, ¿verdad? Y estalló. Aquí no se vio eso. Se fue una señal pequeña. Cuando el Señor aparezca, va a ser de oriente a occidente. Y recuerden, va a haber en un lugar, en un hemisferio va a ser de noche, en otro hemisferio va a ser de día. Ustedes pueden imaginar esa cuestión, esa manifestación. Va a ser algo extraordinario. Un relámpago de día no se consigue ver muy bien, solo si está muy nublado, ¿verdad? De noche, fantástico, es un fenómeno, según dicen, así lo llaman los meteorólogos, un fenómeno natural extraordinario. Y habrá un relámpago tan fuerte, tan poderoso, así todo ojo lo verá. Pero algo tengo en mi corazón, tal vez no todo corazón percibirá qué es lo que está sucediendo. Cuando ellos se den cuenta, el Señor Jesús ya estará separando a través de sus ángeles el trigo de la cizaña, los justos de los injustos, y Él establecerá en su venida su reino literal, como dice en Malaquías capítulo 3 y verso 16. Estoy terminando. Entonces los que temen al Señor hablaran cada uno a su compañero, y el Señor, dice, los oyó, y había un memorial, un libro escrito delante del Señor para los que temen al Señor y para los que se recuerdan, dice, de su nombre. Qué precioso.
Ellos serán para mí, dice el Señor, particular tesoro en aquel día que prepararé. Él ha preparado un día, dice el Señor de los ejércitos, pero Él dice que va a proteger a los suyos como un hombre protege a su hijo que le sirve. Y dice en el versículo 18 del capítulo 3 de Malaquías: entonces veréis otra vez la diferencia, que es interesante, entre el justo y el perverso, entre el que sirve a Dios y entre el que no lo sirve. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 22? El que es injusto, sea injusto todavía, pero el que es justo, sea justo. El que es santo, santifíquese más. Es lo que el Señor nos aconseja, porque es lo que va a suceder en el día de su venida: una separación, como lo leemos también en Mateo capítulo 13 y verso 37. Respondió él, les dijo a los discípulos que cuando pidieron que les explicara la parábola de la cizaña del campo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, en su segunda venida, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, uno será tomado y el otro será dejado. Se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y escuchen, y recogerán, uno será tomado, de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los que se quedaron, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando el Señor venga en su segunda venida, Él hace esa limpieza y establece su reino. Capítulo 13, en el versículo 47, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, el mundo, recoge de toda clase de peces, hombres, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin, al fin del siglo. Saldrán los ángeles, dice, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán, son llevados en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En conclusión, entonces, nuestra actitud para estar preparados para su venida es de un desprendimiento total de este mundo y de sus cosas, y una consagración ferviente a nuestra relación con Cristo Jesús, porque su regreso va a ocurrir, mis queridos hermanos. Su venida va a ocurrir repentinamente, cuando menos lo pensemos. Ahora, será como ladrón de noche para los perversos, pero será un día preciosísimo para aquellos que lo están esperando. Y solo Dios sabe el momento propicio. Vivamos entonces de tal manera para que estemos llegando nosotros a la madurez de la justicia, a la madurez de la santidad, a la madurez de la rectitud, a la madurez del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios les dé entendimiento, que Dios les dé de su gracia, y sobre todo de un amor profundo, para que se mantengan fieles al Señor en su camino estrecho y no abandonen la fe, porque Satanás sabe que tiene poco tiempo y vendrá con furia sobre todos aquellos que manifiestan su amor por el Señor. Padre, en esta mañana te suplicamos: fortalece a mis hermanos, fortalece sus corazones, fortalece su fe. Haz, Señor, que cada uno de ellos se afirme en tus caminos y que vivan con la esperanza: Maranata, ven, Señor Jesús, con la esperanza gloriosa de que en breve te veremos, Señor. Y si tú no vienes en nuestros días, continuaremos esperándote, porque de todos modos el día que partamos, el día de nuestra muerte, será también nuestro encuentro contigo.
Señor, no queremos vivir una vida relajada, una vida de pecado, una vida frustrada porque no se ha cumplido o no se han llevado las cosas desde el punto de vista de nuestra visión. Señor, nosotros somos tus siervos, nosotros somos tus hijos. Te amamos, Señor. Amamos tu venida. Amamos tu venida, Señor, con todo nuestro corazón. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Te amamos. Nuestro corazón anhela tu presencia, Señor. Y estamos aquí fieles, no importando las luchas y las dificultades, Señor. No importando las enfermedades, no importando nada, Señor. Es aquí un pueblo de tus santos que te esperan, y tú vendrás para salvar a aquellos que te están esperando. Aleluya. Alza tu rostro al gran Rey que viene. Inclínate y adórale y cántale, que a su majestad tu alabanza sea pura y santa, dándole gloria al gran Rey de Reyes. Alza tu rostro al gran Rey que viene. Inclínate y adórale y cántale, que a su majestad tu alabanza sea pura y santa, dándole gloria al gran Rey de Reyes, que a su majestad tu alabanza sea pura y santa, dándole gloria al gran Rey de Reyes. Amén. Maranata. Todos ustedes puedan decir Maranata. Y cuando se sientan débiles o en tentación, digan Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Y yo estoy aquí esperándote, Señor. Que Dios los bendiga y Señor pueda llenarlos de fuerzas y fortalecer su fe. ¿Sí? Vivamos como aprendimos, y va a ser nuestra predicación al próximo día. Vivamos gloriándonos en esperanza y alegrándonos en todo tipo de tribulación, porque eso nos preparará para su venida. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos. Y no se olviden, seamos fieles también con lo material. Seamos fieles con los diezmos y ofrendas. Eso no es nada carnal, es también espiritual.
ser fieles en aquello que el Señor nos ha dado. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.